Hoy tenemos otra interesante charla con América Larrainzar y ahora es acerca de los estereotipos. ¿Qué son? ¿Realmente a las personas con discapacidad se les estereotipa? América Larrainzar es psicóloga, es presidenta de Generación en Movimiento AC. Nos da muchísimo gusto que estés otra vez con nosotros. Gracias. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo se considera como la idea que tenemos de cómo una persona o un grupo de personas deben de actuar o deben de ser. Es decir, les atribuimos características o cualidades de manera muy general y de manera muy simple. Por ejemplo, vemos que a las mujeres se les considera como pasivas, o a los hombres como agresivos, ¿no? A los jóvenes como rebeldes, inexpertos, por ejemplo, a las personas homosexuales como inestables emocionalmente. ¿Y cómo se forman estos estereotipos? Mira, básicamente es la falta de información deformada también, la falta de contacto directo con estas personas, y los medios de comunicación nos echan una gran mano en formar estos estereotipos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en la televisión y en el cine, vemos, por ejemplo, en las telenovelas cómo presentan a las personas con discapacidad como los villanos, ¿no? O como las víctimas. Entonces vemos que si el actor, el villano fue malo, al final, o se muere o queda con discapacidad, ¿no? Y si no, vemos que si la víctima fue buena, milagrosamente se le va. Operación, sí, o milagrosamente se le quita la discapacidad. Así es como se forman muchos de estos estereotipos. ¿Cuáles son algunos de estos estereotipos que existen respecto, por supuesto, a las personas con discapacidad? Mira, por ejemplo, se considera que somos dependientes económicamente, emocionalmente, que no somos capaces de vivir una vida independiente, que somos amargados, que estamos encerrados en nuestras casas, que somos poco sociables. Son algunos de los estereotipos que existen. ¿De estos estereotipos tenemos alguna responsabilidad las personas con discapacidad? Bueno, definitivamente nosotros hemos creído en estos estereotipos. Creemos que debemos de seguir estos roles que nos marcan, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí que también hacemos las veces de víctima, ¿no? O de pordioseros. Entonces también nosotros hemos tenido mucha culpa de esto, pero es lo mismo, es una cuestión cultural. Y todos estamos aprendiendo en este camino. ¿Y cómo se rompe? Mira, es difícil romper con los estereotipos, pero una de las maneras de romper con los estereotipos es tener contacto directo con las personas. Es no generalizar, ¿no? Y no simplificar. Es tener el trato directo con estas personas y no despojar a las personas de sus características individuales. Es bien importante. ¿Qué otros estereotipos existen? Bueno, existen muchos otros estereotipos, por ejemplo, que somos personas enfermas, ¿no? Esto se maneja mucho. Y lo que yo les digo es que la discapacidad es permanente. En la mayoría de los casos va a ser permanente, no hay cura. Pero esto no significa que estemos enfermos. Y platícame de los estereotipos idealizados. Bueno, esto nos vamos al otro extremo, ¿no? Por un lado están donde somos las víctimas, los malos, y por el otro lado está en donde dicen son muy valerosos, son personas que inspiran respeto. Sí, iluminados, ¿no? Exacto. Y fíjate, si analizamos esta manera de ver, significaría que realmente estamos viendo a las personas con discapacidad, estamos viendo a la discapacidad como un obstáculo que solo en casos excepcionales se va a lograr superar. Pues te agradezco mucho, América, que hayas vertido estos conceptos acerca de los estereotipos, sobre todo para que se rompan y que tengamos una idea más clara de quiénes son las personas con discapacidad y no encasillarlos y no etiquetarlos. Así es. Gracias, América. A ti. Dentro de esta serie televisiva del doble esfuerzo, les damos la bienvenida a una sección donde exploramos el tratamiento que se ha dado a la discapacidad dentro del cine y que hemos intitulado Ni héroes ni villanos. En esta oportunidad los invitamos a ver con nosotros algunas escenas de una película que forma ya parte de los clásicos, no solo por el sorprendente tratamiento que se da a la parálisis cerebral, sino por la indudablemente magnífica actuación de Daniel Day-Lewis. Nos referimos a Mi pie izquierdo, un film del director Jim Sheridan sobre la vida del extraordinario escritor y pintor irlandés Christy Brown. Acompáñenos. Mi pie izquierdo resume la vida de Christy Brown, quien nace en el seno de una familia irlandesa de escasos recursos y a quien se diagnostica parálisis cerebral. Desde la infancia, Christy tiene que enfrentarse no solo al hecho de que para él siempre habrá dificultades físicas para hacer las cosas, sino muchas veces deberá enfrentar los sentimientos de lástima o de franco rechazo por parte de la sociedad.
La ignorancia de algunas personas, incluido su propio padre, les induce a creer que la parálisis cerebral le impide a Christie pensar, además de moverse. Sin embargo, Christie encuentra la manera de expresarse y comunicarse a través de su pie izquierdo, la única parte físicamente funcional de su cuerpo y sobre la que él tiene control de movimiento. En la cinta Mi pie izquierdo sobresale desde luego la fortaleza de ánimo que demuestra Christie Brown, y no únicamente para defenderse del mundo exterior. Muchas veces, los peores demonios se encuentran al interior de sí mismo. La discapacidad de Christie no lo eleva por encima del resto de los mortales, ni hace que su alma sea etérea ni inmaculada. Christie es un ser humano como cualquiera. La parálisis cerebral solo marca una diferencia. Al igual que todos, tienes momentos de debilidad y de lucha interna. Es apasionado, tierno y tiene una voluntad inquebrantable, pero también puede ser irritable, iracundo, depresivo y terco. Indudablemente, a lo largo de su vida y su proceso de rehabilitación, Christie hace encomiables esfuerzos por llevar una vida normal. Incluso se demuestra a sí mismo que es capaz, como cualquier hombre, de enamorar a una mujer o aún de sufrir terribles desengaños amorosos. Sin embargo, el mérito no es solo suyo, ya que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su madre, quien es quien lo impulsa a confiar en sí mismo, a concretar la posibilidad de ser independiente, ya que, como ella misma le dice, no puede estar pegado a sus faldas toda la vida. Mi pie izquierdo nos deja mucho material para reflexionar, porque todos sin excepción atravesamos por etapas difíciles, todos tenemos cosas por las que quejarnos, pero la solución no es pasar la vida compadeciéndonos a nosotros mismos, sino luchar por llegar al máximo de nuestras posibilidades y hacer de nuestra propia vida nuestra mejor obra. ¿Quién sabe hasta dónde podamos llegar? Por hoy es todo, pero los invitamos a continuar aquí, en la serie del doble esfuerzo, y no dejen de ver cuando les sea posible esta maravillosa cinta, Mi pie izquierdo. Hasta pronto. Bienvenidos a la revista del doble esfuerzo. En su sección de Comunicarte, vamos a hablar del trabajo extraordinario de la joven artista Itzel Solís García. Itzel es egresada de la Universidad Nacional en la Escuela de Pintura de San Carlos. Ha dibujado por muchos años ilustraciones para niños, publicaciones médicas, además de su trabajo de caballete. Ella eligió, para expresar lo que siente, una frase del pintor Paul Klee que dice: de la misma manera que el niño nos imita en sus juegos, el pintor imita el juego de las fuerzas que han creado y siguen creando el mundo. Estas palabras que eligió Itzel revelan el sentir que ella otorga a toda su obra. Vamos a ver esta. Es una muestra de una tinta que se llama Alcanzando la amistad de un ave. La figura humana, la muñequita, como ustedes verán, tiene unas lágrimas, mientras que una florecita sella su boca. La poca acústica de Itzel Solís García no le ha impedido elaborar una serie de trabajos encantadores para los niños, sobre todo en ilustraciones de cuentos, y su obra de caballete ha recibido múltiples premios y muchas menciones. Vamos a ver una muestra de su trabajo en una cápsula que preparó el INSE para todos nosotros. ¿No? Gracias.